El cerebro humano, a menudo considerado el órgano más complejo conocido por el hombre, es un testimonio de las maravillas de la naturaleza y, para muchos, de la obra divina de Dios. Esta intrincada red de neuronas y sinapsis no es simplemente un procesador pasivo, sino una entidad dinámica y en constante evolución que se adapta a lo largo de nuestra vida. La neuroplasticidad, o la capacidad del cerebro para reorganizarse formando nuevas conexiones neuronales, desafía la antigua creencia de que el cerebro permanecía estático después de la infancia. Esta maleabilidad sugiere una gracia inherente, similar a la misericordia infinita, y la capacidad de renovación que asociamos con Dios, permitiendo segundas oportunidades, crecimiento y redención. A lo largo de los siglos, muchos han considerado el cerebro como la sede del alma, el punto de conexión entre nuestra existencia terrenal y lo divino, como se menciona en Romanos 12:2. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dada su naturaleza dinámica, ¿podrían los caminos siempre cambiantes del cerebro servir como canales para los mensajes de Dios? Si en su infinita sabiduría Dios creó a la humanidad a su imagen, entonces la capacidad del cerebro para cambiar y crecer podría reflejar la propia naturaleza dinámica de Dios. A medida que nuestras experiencias moldean y reconfiguran nuestro cerebro, estamos también afinando nuestra percepción de lo divino, recibiendo sabiduría y guía a través de esta danza neural sagrada. Las antiguas escrituras, como los Vedas, la Torá y el Corán, resuenan profundamente con los temas de metamorfosis, renovación y transformación, sugiriendo que este proceso de cambio continuo es parte de un diseño superior. La incansable búsqueda de la sabiduría y la adaptabilidad del cerebro humano, con su capacidad de reformarse y aprender, parecen estar en sintonía con estos principios espirituales. Si el cerebro puede forjar nuevos caminos, aprender de las experiencias e incluso sanar del trauma, entonces resulta plausible que este mismo órgano esté diseñado para recibir y comprender las comunicaciones divinas. Así como una radio necesita la sintonización adecuada para lograr una recepción clara, una mente bien afinada, impulsada por la neuroplasticidad, podría ser el receptor perfecto para las sutiles transmisiones de Dios. Otro aspecto fascinante es cómo nuestras elecciones y el entorno influyen en nuestro cerebro. De la misma manera que se nos aconseja espiritualmente buscar buena compañía y evitar influencias dañinas, el cerebro florece o se debilita según nuestras decisiones y el ambiente en el que nos desenvolvemos. En términos religiosos, buscar sabiduría, cultivar la paciencia y fomentar el amor pueden ser caminos hacia Dios. Desde una perspectiva neurocientífica, estos esfuerzos positivos moldean aún más el cerebro, reforzando la idea de que nuestra travesía hacia la divinidad es tanto espiritual como cerebral. A medida que tomamos decisiones conscientes para nutrir nuestra mente, la conexión con lo divino podría volverse más clara, manifestándose en forma de percepciones, intuiciones o un profundo sentido de propósito. A lo largo de la historia, las palabras han ejercido una influencia inigualable, dando testimonio de la creación de mundos, el auge y la caída de civilizaciones y la configuración de destinos individuales. Intrínsecamente ligadas a las emociones, las palabras poseen el poder de sanar o herir, elevar o degradar, conectar o alienar. Esta trascendencia del lenguaje no solo se manifiesta en las relaciones humanas, sino también en el ámbito espiritual, donde las palabras pueden ser vehículos de revelación,
transformación y comunión con lo divino. Deseo divino. Como se afirma en el Evangelio de Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Esta conexión sagrada entre las palabras y Dios es evidente en diversas tradiciones espirituales, resaltando la esencia divina de nuestras expresiones, ya sean habladas o silenciosas. La profundidad emocional que contienen las palabras moldea nuestros caminos neuronales, reforzando el vínculo entre el lenguaje, los sentimientos y la estructura del cerebro. Cuando las palabras se pronuncian con amor, bondad y comprensión, pueden abrir caminos de luz, permitiendo que nuestros corazones y mentes resuenen con la presencia divina. Por el contrario, las palabras cargadas de malicia o desprecio pueden nublar nuestra percepción y dificultar el crecimiento espiritual. Así, las elecciones que hacemos en nuestra manera de expresarnos, tanto hacia los demás como hacia nosotros mismos, desempeñan un papel esencial en la claridad de nuestra recepción divina. Al optar por palabras impregnadas de positividad y gracia, creamos las condiciones para una comunión más profunda con Dios, alineándonos con las frecuencias del amor, la compasión y la comprensión. Sin embargo, esta conexión trasciende la mera expresión verbal. Nuestro cerebro emocional, el sistema límbico, está en constante transformación, influenciado por el mundo que nos rodea. Estas emociones, ya sean pasajeras o duraderas, impactan directamente nuestra receptividad espiritual. La relación entre nuestros estados emocionales y nuestro vínculo con Dios es compleja. Un corazón cargado de resentimiento o ira puede encontrar dificultades para hallar consuelo en la comunicación divina, mientras que un corazón en paz, independientemente de las circunstancias externas, puede sintonizar más fácilmente los susurros de Dios. Preparamos nuestros corazones para recibir los mensajes divinos al gestionar nuestras turbulencias emocionales y apaciguar las tormentas internas. Además, nuestras palabras y emociones están entrelazadas, influyéndose mutuamente. Las antiguas escrituras advierten sobre los peligros de una lengua sin control, y la neurociencia moderna confirma el impacto de las palabras en nuestro bienestar emocional. Cuando surge la tentación de reaccionar impulsivamente, es crucial recordar que las palabras no solo afectan a quien las escucha, sino también a quien las pronuncia. En esos momentos, buscar la guía divina puede brindar la claridad y el autocontrol necesarios para afrontar la situación con sabiduría. La súplica del salmista, en Salmos 19:14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor. Resalta la profunda conexión entre nuestras palabras, emociones y la búsqueda del favor divino. La notable capacidad del cerebro humano para adaptarse, conocida como neuroplasticidad, demuestra su inmenso potencial de crecimiento y transformación a lo largo de la vida. Esta flexibilidad no solo refleja nuestra habilidad para aprender y evolucionar, sino que también sugiere un diseño divino que sustenta nuestra existencia. En el punto de encuentro entre la fe y la neurociencia, es posible percibir un plan divino que nos guía en nuestro camino hacia la realización espiritual, el desarrollo cognitivo y una conexión más profunda con Dios. En el centro de esta travesía se encuentra la ley de causa y efecto, un principio que va más allá del plano físico y resuena en nuestra experiencia espiritual. Esta ley, presente en diversas tradiciones religiosas, enseña que cada acción, pensamiento o emoción genera inevitablemente una respuesta. A nivel neurológico, nuestras elecciones moldean nuestros circuitos cerebrales, reforzando patrones que pueden acercarnos o alejarnos de la armonía divina. Los pensamientos y sentimientos esculpen nuestros caminos neuronales, reafirmando patrones existentes o creando nuevos. Desde una perspectiva espiritual, esta ley nos recuerda la responsabilidad divina que está intrínsecamente ligada a nuestra existencia. Al sembrar semillas de bondad, compasión y amor, no solo nutrimos nuestras almas, sino que también abrimos espacio para las bendiciones y la guía de Dios en nuestras vidas. La ley de la adaptación
refuerza aún más la capacidad extraordinaria del cerebro para cambiar en respuesta a las experiencias. Dos antiguos proverbios reflejan magistralmente esta verdad. El que anda con sabios, sabio será. Y no te hagas amigo del iracundo, ni te juntes con el que fácilmente se enoja. Estas enseñanzas reflejan una realidad neurológica. La exposición constante a ciertos estímulos o entornos modifica nuestro cerebro, influyendo en nuestra percepción, emociones y comportamiento. Desde una perspectiva divina, la guía de Dios, manifestada en estos proverbios, nos anima a rodearnos de influencias positivas, facilitando así nuestro crecimiento y evolución espiritual. Íntimamente relacionada con esto está la ley de la elección, que subraya nuestro poder innato para dirigir nuestro destino. Cada decisión, ya sea consciente o inconsciente, moldea nuestros caminos neuronales y, en consecuencia, nuestra trayectoria de vida. Sin embargo, la dimensión espiritual de esta ley es aún más profunda. Dios nos ha concedido el libre albedrío, permitiéndonos tomar decisiones que nos acerquen a su propósito divino o nos alejen de él. Con cada elección, se nos presenta la oportunidad de acercarnos a Dios, alineándonos con sus enseñanzas, o desviarnos, seducidos por placeres efímeros. Reconocer este don divino del libre albedrío y ejercerlo con sabiduría nos permite vivir una experiencia espiritual más rica y significativa. Una existencia plena no solo implica crecimiento en nuestros caminos neuronales, sino también en la expansión dendrítica e incluso en la generación de nuevas células cerebrales. Estas maravillas del cerebro encuentran un paralelismo en la trayectoria espiritual, donde el aprendizaje constante y la superación personal nos acercan a una comprensión más profunda de Dios. La búsqueda del conocimiento, ya sea en las escrituras o en el ámbito académico, refleja nuestro anhelo de explorar los misterios divinos que envuelven nuestra existencia. El concepto de neurogénesis, el nacimiento de nuevas neuronas, también tiene resonancia espiritual. Así como el cerebro posee la capacidad de regenerarse y crecer, el alma también puede experimentar una renovación. La misericordia y el perdón de Dios nos brindan la oportunidad de redimirnos, liberarnos de las cargas del pasado y comenzar de nuevo. Esta gracia divina, junto con nuestra innata capacidad cerebral de adaptación, resalta las infinitas posibilidades de crecimiento personal y espiritual. Sin embargo, este proceso de transformación no está exento de desafíos. Tanto el cerebro como el alma, al estar expuestos a influencias externas, requieren un esfuerzo consciente para sortear distracciones y tentaciones. Aquí entra en juego la ley de la desviación, que sostiene que cuando ciertos objetivos parecen inalcanzables, el cerebro puede reorientar su atención hacia nuevas metas. En el ámbito espiritual, esta ley nos recuerda que, incluso cuando un camino parece bloqueado, Dios a menudo nos abre nuevas puertas de oportunidad. Cuando una ruta se cierra, su guía puede iluminar senderos alternativos, cada uno con lecciones y posibilidades de crecimiento únicas. Además, el concepto de shocks en el desarrollo cerebral, experiencias intensas que estimulan el crecimiento, se asemeja a las pruebas y tribulaciones que fortalecen nuestra alma. Así como el ayuno y otros desafíos físicos pueden impulsar el crecimiento espiritual, las dificultades de la vida pueden moldearnos, haciéndonos más resilientes y profundizando nuestra conexión con lo divino. El entrenamiento intenso y los cambios bruscos de temperatura pueden impactar el cerebro, estimulando su crecimiento. De manera similar, los desafíos de la vida, ya sean ordenados o permitidos por Dios, actúan como crisoles que refinan nuestra fe, nuestra resiliencia y nuestro carácter. La interconexión de estas leyes, causa y efecto, adaptación, elección y desvío,
nos ofrece una visión integral de la experiencia humana, tanto en su dimensión neurológica como espiritual. El cerebro, con su red intrincada de conexiones y su asombrosa capacidad de adaptación, es una prueba del diseño magistral de Dios. Al mismo tiempo, las leyes divinas que rigen nuestra existencia nos proporcionan un mapa que nos orienta hacia la elevación espiritual. En la vastedad del universo de la mente humana, la posibilidad de comunicación con lo divino es tanto profunda como plausible. Comprender los mecanismos cerebrales, su plasticidad y el impacto de las palabras y emociones podría abrir un camino hacia la interpretación de estos mensajes divinos. Las complejidades y maravillas del cerebro, entrelazadas con los principios espirituales, nos revelan un universo en el que la ciencia y la fe no están en conflicto, sino que se complementan en una danza armoniosa, enriqueciendo mutuamente nuestra comprensión del mundo. Ya sea a través de la serendipia de una nueva revelación, una palabra oportuna o incluso el silencio en medio del caos, quizás Dios siempre está hablando. La clave está en sintonizar nuestra mente y nuestra alma para escuchar.